La Defensoría del Pueblo reveló que el Clan del Golfo ya delinque en 20 departamentos de Colombia. Según el Ministerio Público, este grupo criminal logró la expansión en los últimos 6 meses, mientras el Gobierno Nacional anunció el cese al fuego con distintas organizaciones al margen de la ley. La Defensoría del Pueblo lanzó un tercer boletín de monitoreo al cese al fuego bilateral decretado entre el gobierno y algunos grupos al margen de la ley. En el informe, el Ministerio Público reveló que el Clan del Golfo pasó de tener presencia en 12 departamentos en el país a 20, todo en medio de la tregua durante los últimos 6 meses. Urabá es una de las subregiones de Antioquia donde más injerencia tiene esta estructura ilegal. Sin embargo, también empieza a tomar fuerza en territorios como el Bajo Cauca, el Nordeste y el Norte. Yo he manifestado en varias ocasiones al gobierno anterior, al presidente Duque y a la cúpula militar en el gobierno anterior, al gobierno actual, directamente al presidente Petro y a la cúpula actual, que para nosotros el principal reto de seguridad del Estado colombiano es el Clan del Golfo. Es un grupo que ha venido teniendo un tremendo crecimiento, no solo en los últimos 6, 8, 10 meses, sino en los últimos años. Según la Defensoría del Pueblo, el Clan del Golfo ahora también se sitúa en el suroccidente de Colombia, en el eje cafetero y en la Orinoquía colombiana. En Antioquia ven con necesidad una reanudación de los acercamientos con este grupo al margen de la ley. Que ocupó muchos de los espacios que dejaron las antiguas FARC. Entonces, no cabe la menor duda de ese crecimiento y de la gravedad y de la peligrosidad que ello implica. Por eso me parece muy importante que se avance en un proceso de paz con este y otros grupos, en un proceso de sometimiento, pero con esas reglas claras y llenando los vacíos que claramente se han visto hasta ahora. El gobernador de Antioquia coincide con la Defensoría del Pueblo al asegurar que si se empieza un nuevo diálogo, el Clan del Golfo debe hablar de sometimiento y no de acogimiento. A propósito del Clan del Golfo, en un comunicado este grupo responsabiliza al gobierno nacional por lo que pueda ocurrir a raíz de la suspensión de los diálogos como consecuencia de lo que pasó con el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Sin embargo, no cierra las puertas para la reanudación de los mismos diálogos. El Clan del Golfo, autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, responsabilizó al gobierno nacional por la suspensión de los diálogos con ese grupo a raíz de lo ocurrido con el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Sin embargo, no cerró las puertas a la reanudación de los diálogos. En el comunicado grabado en video y fechado del 20 de marzo, pero conocido en las últimas horas, se observa a los integrantes del Estado Mayor Conjunto de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, salvo a alias Javier, quien habría reemplazado en el cargo a alias Otoniel luego de su captura y extradición a los Estados Unidos. En el mensaje, las AGC critican la decisión del gobierno nacional de suspender diálogos con ese grupo ilegal. Responsabilizamos al gobierno nacional de la problemática que pueda causar dicha decisión apresurada, como lo es la ofensiva militar en contra de nuestra organización que anunció el presidente Gustavo Petro referente a la cancelación del decreto expedido por el gobierno el 1 de enero sobre el cese bilateral de fuego. El comunicado es respaldado por el actual comandante general del Clan, alias Javier, por alias Gonzalito, alias Rodrigo, alias Joaquín, alias Julián y por el director político nacional, alias Jerónimo. En él ratifican su voluntad de paz y piden que en estos acercamientos se incluya a todos los actores armados del país. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una vez más ratificamos al pueblo colombiano nuestra voluntad de paz, que aún en medio de la ofensiva militar estamos dispuestos a explorar el camino de la paz total. Cabe recordar que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que la suspensión del cese al fuego con el Clan del Golfo, tras las acciones violentas de ese grupo armado contra las autoridades y la comunidad en el Bajo Cauca, no significa que se cierren las posibilidades de mantener un diálogo con esa organización de cara a la búsqueda de paz total. Pues a propósito del Clan del Golfo, Pastor Alape propuso una zona de distensión en Antioquia para reanudar diálogos con este grupo ilegal. Al igual que el Partido Comunes, la unidad de víctimas en el departamento pidió reiniciar estas conversaciones lo antes posible para evitar una revictimización en el territorio.
Para algunos excombatientes de las FARC es necesario que los diálogos entre el Clan del Golfo y el gobierno se reanuden lo antes posible y así se eviten más conflictos y violencias en territorios como el Bajo Cauca y el nordeste antioqueños. Tenemos que hablar en el territorio con las organizaciones sociales del territorio, incluyendo las juntas de acción comunal, que debe ser un protagonista fundamental para poder generar un diálogo también entre esos actores y establecer unas zonas de distensión para poder contener los enfrentamientos que se dan y a manera, diríamos, de solución humanitaria. Tenemos todas las personas que están siendo afectadas en el Bajo Cauca con esta situación que lamentablemente se nos presentó en el departamento. Son personas que han sido víctimas y que hoy vuelven a ser víctimas de amenazas, de acosos, de confinamientos. Además, Pastor Alape pidió al gobierno empezar a reconocer diálogos informales entre líderes sociales y representantes de grupos ilegales como el Clan del Golfo. Ustedes saben que en todos los territorios de conflicto hay un diálogo, pero ese diálogo no se conoce en Bogotá, o diríamos, no se reconoce mejor, se conoce pero no se reconoce, y por el contrario, si a un ciudadano del territorio le comprueban que dialogó con cualquiera de los actores, lo procesan por como coautor o sencillamente por cómplice de esa estructura. Para el desmovilizado, el gobierno también debe agilizar las negociaciones de paz total con grupos ilegales situados en el Valle de Aburrá, como la llamada Oficina. Dice que así se frenaría la expansión de estas estructuras a otras subregiones de Antioquia.